Ok. También, hermanos de Zoom, ahí ya lo puse en el grupo de la iglesia, ahí está la hojita para hoy. Y, ok, bien. Estamos comenzando ahí, Marcos capítulo 14. Bien, vamos a comenzar, no vamos a leer la historia en esta ocasión, porque ese es ahí donde vamos a estar, el capítulo, versículos 1 al 11. Sí, gracias. Gracias. Marcos 1 al 11. Pero vamos a comenzar. Alguien ayúdame a leer la introducción, por favor, si puede. Alguien ayúdame a leer la introducción. En esta clase comenzaremos a ver el camino de Jesús hacia el Calvario. Como hemos notado, la entrada de Jesús al templo, la expulsión de los vendedores y las confrontaciones con los líderes religiosos hacen de Jesús un enemigo peligroso. Están a unos días de celebrar una de las fiestas más importantes y no pueden permitir que siga enseñando en contra del templo. Así que la siguiente intercalación nos enseña sobre la tradición y la devoción. Ok, bien, hermanos. Y lo que tenemos aquí es de nuevo otra intercalación, ¿verdad? Tenemos otra intercalación. Bien, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido, señor. ¿Cómo se llama? Crisóforo. Ok, ok. Bienvenido, bienvenido. Ok, bien. Estamos en Marcos capítulo 14 y estamos aquí en una intercalación. ¿Alguien me recuerda cómo funcionan las intercalaciones en Marcos? ¿Cómo funcionan las intercalaciones en Marcos? ¿Se acuerda? Esto es muy común de Marcos, hemos visto varias veces esta manera de escribir de Marcos. ¿Cómo funciona la intercalación en Marcos? Esto se usa como una analogía, ¿no? Y luego explica. No tanto. No tanto, es muy sencillo. Mire, por ejemplo, aquí nada más le voy a recordar. Si su Biblia tiene título, los primeros dos versículos, si su Biblia tiene títulos, ¿cómo dice ahí? Ok, bien. Y luego de eso está otra historia más larga que dice ahí, Jesús es ¿qué? Y luego versículos 10 y 11. Ok, eso es una intercalación. ¿Qué es una intercalación? La historia con la que comienza es la historia con la que termina. Y en medio de eso, hermanos, hay una pequeña, depende, a veces es como una pequeña, no tanto reflexión, sino como otra historia que parece interrumpirla, como que hay otra historia que se inserta, que aparentemente no tiene conexión, pero es la historia importante que conecta todo. Entonces la intercalación es una historia que comienza, una historia que termina y en medio de eso hay una aparente interrupción, pero las historias están ligadas. Entonces, aquí tenemos una intercalación donde comienza con el complot para arrestar a Jesús y matar a Jesús. Termina de nuevo en ese mismo complot, Judas haciendo un trato para entregar a Jesús. Y en medio de esto, hermanos, está la historia donde Jesús es ungido en Betania. Entonces, esta es otra intercalación. A ver si la próxima clase le puedo hacer una lista de todas las intercalaciones que existen en Marcos. Esto es una forma de escribir de Marcos. Más que una vez aparece este asunto de, la historia con la que comienza es la historia con la que termina y en medio de ello hay una aparente interrupción. Entonces, vamos a comenzar aquí, hermanos. Esta es la primera historia. Esta es la primera historia de esta sección. Esta sección, hermanos, si usted puede ver, estamos en el punto número 3, los sufrimientos de Jesús en Jerusalén. Ahora, ¿por qué dijimos que estamos en el punto 3? ¿Se acuerda? Una manera fácil de dividir Marcos es en 3 escenas, 3 episodios, 3 partes, como usted lo quiere mencionar. ¿Alguien se acuerda cuál es la primera?
historia de las relaciones con los fariseos y todas esas cosas. Antes, pero así a modo general. La primera la primera parte de Marcos. La primera parte de Marcos va a enseñar el ministerio de Jesús, ¿dónde? En Galilea. La primera parte de Marcos va a enseñar el ministerio de Jesús en Galilea, ¿verdad? Acuérdense que Galilea es una región grande, ¿ok? Es una región grande. El Señor Jesús nació en Nazaret, vivió en Nazaret, nació en Belén, ¿verdad? Se crió en Nazaret. Arriba de Nazaret era una ciudad importante, Séforis, pero él se fue a Capernaum, ¿verdad? Capernaum era de una ciudad desde el mar de Galilea. Ok, la primera parte es, ¿verdad? Jesús, es el ministerio de Jesús en Galilea. La segunda parte, el camino de Jesús a Jerusalén, ¿se acuerda? Es este camino donde ahora el Señor va camino a Jerusalén y tiene varias veces o varias conversaciones con sus discípulos. Ya no es conversaciones con toda gente, aunque sigue teniendo ministerio con mucha gente, pero comienzan con sus discípulos. Y 3 veces en ese camino a Jerusalén, el Señor les dice ¿qué cosa? 3 veces en ese camino a Jerusalén, ¿qué les dice? ¿Verdad? Voy a ser entregado, voy a ser rechazado, me van a matar, y al tercer día voy a resucitar. 3 veces en ese camino a Jerusalén les dice eso. Y los discípulos, ¿qué pensaban? ¿Se acuerdan? Ni en cuenta, pero también ¿qué están pensando ellos? ¿Quién voy a quedar yo de la mano derecha? Ok, la primera, ¿se acuerda? Pedro le dice, Señor, nunca tal te acontezca. Y lo regañó Pedro al Señor Jesús. En la segunda vemos que los discípulos, ¿verdad? Pidiendo, ¿quién va a ser el mayor? Señor, ya dinos la verdad, ¿verdad que soy yo? Y la tercera es cuando Juan y Jacobo le dicen, Señor, en tu reino déjanos sentarte a la izquierda y a la derecha. Porque no entendían, ¿verdad? Que este no era un Mesías que venía a liberarlos de Roma. Este era un Mesías que viene a liberarlos de sus pecados ahora. Los liberará, pero en su segunda venida. Y estamos en esta tercera, ahora sí, que son los sufrimientos. Esta es la tercera parte del Evangelio de Marcos. Comenzamos a ver, hermanos, la entrada de Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y confronta la adoración falsa del templo. Los primeros del 11:1 al 13:37 son los primeros 3 días, ¿se acuerdan? Entra el primer día, creemos domingo. Segundo día saca a todos los del mercado que habían hecho en el templo. Y el tercer día es cuando está con estas confrontaciones con los líderes religiosos. Ahora, comenzamos aquí, hermanos. Versículo 1 y 2. Dice la Escritura, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. A ver, vamos a comenzar ahí. Y mire, si quiere poner ahí, si tiene... Voy a poner este micrófono, Marco, para que le bajen tantito. Ok. Ahí las palabras para poner: arresto de Jesús, la devoción de una mujer y la traición de Judas. Eso es para rellenar ahí en sus hojitas. ¿Ok? Ahora, comenzamos, hermanos, ahí en sus hojitas con la primera descripción. Dice aquí, 2 días después era la Pascua. Esto significa, hermanos, que durante el tercer día, probablemente martes, después de la entrada a Jerusalén, se planteaba la muerte de Jesús para el 5.º día, probablemente ¿qué? Jueves. Este detalle de la fiesta es importante porque se calcula, hermanos, que había entre 25,000 y 50,000 residentes en Jerusalén, pero esta cifra se triplicaba casi hasta 150,000 judíos que venían a la preparación de la Pascua, la celebración de la Pascua. Entonces, lo que tenemos aquí, hermanos, es que los líderes judíos se reúnen para buscar un plan de cómo arrestar a Jesús. ¿Ok? Y dice que son 2 días, en 2 días era la Pascua.
Ahora, hermanos, acuérdense, aquí viene. En el libro de Éxodo nos enseña que un día era la Pascua y al siguiente día era un día solemne porque comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. 7 días, ¿ok? Eran 7 días. Entonces, la Pascua era un día, el siguiente día era un día sagrado, donde no tenían que hacer ninguna actividad y con ese día comenzaban los panes sin levadura. Sí, eran 3 días que se estaban celebrando la Pascua, el pan Sin levadura. y primeras frutas. Bueno, pero los primeros frutos fue hasta el 14, 15, 16. No, pero los primeros frutos, hermano, eran el Pentecostés, eran 50 días después de la Pascua. Era lo que le llamaban las primicias. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Estaban celebrando los 3 fiestas, sí. Ahora, hermanos, aquí note ahí de nuevo. Este es el detalle cronológico que nos dice 2 días después era la Pascua. Ahora dice aquí, ¿qué estaban buscando? Como vemos en el texto, ahí en versículo 1, dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Hermanos, ya estaba decidido que querían matarlo, pero necesitaban una estrategia para atraparle. No estaban buscando un juicio justo, sino algo engañoso. La palabra engaño, hermanos, es la palabra griega dolo. ¿Ha escuchado esa palabra? Que se utiliza, ¿verdad?, de las leyes cuando se hace con dolo. ¿Ok? Tal vez, ¿verdad?, inventar algún cargo o cualquier delito que lo llevara a la muerte. Esto es lo que están a lo mejor planeando. Ahora, dice el versículo 2, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. Hermanos, de nuevo, aquí es algo que pensar. Imagínense 100,000 peregrinos judíos viniendo a Jerusalén para esta fiesta. O sea, ¿cuánta gente no iba a estar? Ahora, hermanos, aquí en Marcos 11:18, alguien ayúdeme, Marcos 11:18 y Marcos 12:12. Marcos 11:18 y Marcos 12:12. Ok, César, 11:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ok, dice ahí, todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y luego 12:12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dándoles. Ok, hermanos, una de las cosas que les impedía arrestar a Jesús es que había mucho pueblo que seguía a Jesús. Y cuando estamos hablando mucha gente, era mucha gente. Entonces, cualquier intento de arresto a Jesús en un lugar público, pues hermanos, iba a ser una revolución. O sea, intentar agarrar a Jesús en el templo o intentar agarrar a Jesús en cualquier lugar público mientras estaba enseñando iba a ser un problema. Ahora, este problema se iba a multiplicar y por eso creo que de nuevo está esa anotación. 2 días después era la Pascua, entonces todavía sigue llegando más gente y más gente. Entonces, eso iba a ser el problema más grande. Entonces, una de las urgencias de ellos es, hay que agarrarle ya, porque si comienzan las fiestas y toda esta gente, entonces, y nos imaginamos lo que está pasando, hermanos, ya sacó a gente del mercado y están acerca de las fiestas, hermanos, ¿se acuerdan? Expulsó a toda la gente del templo que vendía y cambiaba y están cerquita de la fiesta más importante. Imagínense qué piensan los judíos. No, capaz Jesús viene el día de la Pascua, nos hace algo y la gente lo sigue y se hace una revolución. Entonces ellos están pensando. Ahora, hay algo interesante ahí, hermanos. Aquí lo puse en sus notas. Está a la mitad del párrafo. Josefo, ¿se acuerda quién es Josefo? ¿Verdad? Es un escritor, es un judío, ¿verdad? Que salvó su vida de las guerras judías. Escribe que había un antecedente en el que Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, en una celebración de la Pascua,
mandó a un ejército a sofocar una sedición que se estaba gestando. Hermanos, Arquelao fue el siguiente hijo que quedó después de Herodes el Grande. ¿Se acuerda? Herodes, el que intentó matar a Jesús. ¿Se acuerda que se murió mientras Jesús estaba con sus padres en Egipto? Cuando regresan de Egipto, escuchan que Arquelao reina y entonces se van a Nazaret. Este Arquelao, hermanos, los judíos le estaban pidiendo que bajara los impuestos. Los judíos le estaban pidiendo que les tratara con un espíritu más benevolente, pero se estaban rebelando. Entonces, él mandó al ejército y lo que hizo es que el pueblo apedreó al ejército. Entonces, varios de ellos murieron. Y lo que hizo en respuesta a Arquelao es que mandó a todo el ejército y mató a 3,000 judíos, hermanos, en la celebración de la Pascua. Entonces, hermanos, los líderes judíos tienen miedo de que si se arma una revolución, los romanos no van a preguntar quién la hizo. Los romanos van a calmar todo eso. Entonces, esta es una de las preocupaciones de los líderes religiosos. Tienen que agarrarlo y tienen que agarrarlo pronto porque va a empezar la fiesta y no saben qué va a hacer Jesús. O sea, imagínense, no saben ellos en su mente están pensando, si eso hizo en el templo, ¿qué va a hacer? O sea, si eso acaba de hacer en el templo y sigue enseñando y sigue hablando en contra del templo, ¿qué va a pasar? Entonces, así comienza esta escena y luego, hermanos, se interrumpe. Versículo 3. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, esta es la siguiente escena. Esto es lo que le digo. Esta es una interrupción, porque está hablando de prenderlo y de pronto, ¡pum! Ahora hay otra historia. Y así sin aviso, ahora así, ¡pum! Se rompe la narración, comienza. Ok, ahora, está en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Ahora, no hay indicación textual de si esto ocurre en otro día o si esto sigue siendo parte del tercer día. Tampoco podemos saber la identidad de este Simón, pero parece tener algo de dinero para organizar una cena para varias personas. Yo creo, hermanos, que le pusieron Simón el leproso y los comentaristas, porque probablemente tenía esa enfermedad, Jesús lo sanó y pues ya, ¿verdad? Se le quedó ese apodo. Pero no, si usted busca a las personas que el Señor Jesús sanó, pues no encontramos con nombre. Entonces, y hay muchas teorías sobre quién era esta persona. Algunos piensan que era familiar de Marta y María, y bueno, hay muchas explicaciones. Pero viene esta mujer, ahora hermanos, note algo, bueno, ahorita vamos a mencionarlo también. Entra esta mujer con un perfume de alabastro, un frasco de alabastro que contiene perfume de nardo muy puro. Ahora, mire aquí. Yo no sabía bien este asunto del alabastro, ¿verdad? El alabastro era el recipiente, ¿ok? El alabastro era el recipiente. Dice que es similar al mármol. Hay algunos más claritos, hay otros menos claritos. Dicen los comentaristas que se usaban ese tipo de recipientes porque guardaba la esencia del perfume y también evitaba los rayos del sol y otras cosas. Pues casi como hoy en día, ¿verdad? Que los perfumes son guardados en recipientes de vidrio, ¿ok? Algo así parecido. Ahora, dice aquí, hermanos, que era un perfume de nardo puro de mucho precio. Ahora, yo estaba buscando, hermano, yo no soy, usted sabe que yo para las plantas, ok. Esta es una hoja de nardo, pero esta es una hoja de nardo que se puede encontrar aquí en México y hay perfumes de nardo, ¿ok? Ahora, esta no es la flor en el que se hizo este perfume. El nardo que probablemente se utilizó
para el perfume que tiene esta mujer se le llama nardo del Himalaya. ¿Ok? Este es verdad, se encuentra... No, pues yo creo que el de Cuernavaca debe ser como este. Sí, no, de que hay, pero son dos tipos diferentes de nardo, ¿ok? Y tienen sus nombres científicos. Bueno, este es el que probablemente... Ahora, aquí es el detalle, porque es muy costoso. Y note aquí lo que dice, de mucho precio. Y luego vamos a leer, ahorita más en la narración, bueno, de una vez vamos a leer en la narración. Versículo 4 en adelante. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a las pobres, y murmuraban contra ella. Y la idea de murmuraban, hermanos, es que la estaban acosando. No es la idea de como que... No, la idea, hermanos, es que, verdad, le estaban diciendo cosas feas a la mujer. Ahora, dice que es de mucho precio y ellos estiman, esto se puede vender en más de 300 denarios. Hermanos, el denario era el salario de un día de trabajo. Entonces, este perfume, hermanos, es el salario de un año. ¿Se puede imaginar lo costoso que era? Y bueno, ¿cómo es que una mujer tiene un perfume tan caro? Algunos piensan que era una herencia, algunos piensan que era una inversión, así como hoy compramos monedas de oro, de plata, ¿verdad? A lo mejor era una inversión. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que era muy costoso. Ahora, pensando si es este nardo del Himalaya, este nardo se da en el norte de India, Nepal y todos esos lugares. No se da en la tierra de Israel, por lo menos en aquellos tiempos. Entonces, aparte, este es un perfume que viene, es importado y cuesta muchísimo dinero. ¿Qué no hacer los que vinieron del oeste cuando nació Cristo? Vieron oro, Incienso y mirra. Ajá, también. Bueno, o sea, sí, es diferente. Este perfume es diferente. Ok, ahora hermanos, piensen esto, ¿verdad? Y aquí la inteligencia artificial imagina esta escena así. Están los discípulos, y ahorita vamos a ver, hermanos, que Judas está ahí también. Y se hace de nuevo, y esta mujer rompe el vaso, y lo que vamos a ver, hermanos, cuando dice que la mujer rompe el vaso, no significa que ¡paz! No, sino que tenía un tapón grande, lo abre y derrama todo el perfume en la cabeza de Jesús. ¿Ok? Y luego, hermanos, está este asunto de que los hombres la molestan, y estos hombres dicen, ahora, ¿por qué? Y aquí puse en sus hojas, ¿por qué Marcos no dice el nombre de la mujer y Juan sí nos dice el nombre de la mujer? ¿Alguien se acuerda quién era esta mujer? Era María, probablemente la hermana de Lázaro y Marta. ¿Por qué Marcos? ¿Por qué Marcos no menciona su nombre? O sea, si usted, y ahorita vamos a terminar de leer la narración, nunca menciona su nombre. Sabemos por Juan que era María, pero Marcos no menciona su nombre. Aquí está un detallito y probablemente, ¿se acuerda dónde creemos o para quién creemos que está escribiendo este evangelio Marcos? Para los romanos. Probablemente Marcos está en Roma con Pedro. Probablemente, de nuevo, todo porque no tenemos ciencia cierta. Y está escribiendo esto. Entonces, imagínense qué peligroso sería, y bueno, le voy a leer lo que tengo aquí. Entre los años 30 y 50, cuando la narrativa de la pasión tomó forma, o cuando Marcos escribió su evangelio, la mujer habría estado en peligro si se la hubiera identificado como cómplice en la afirmación políticamente subversiva de Jesús de un reinado mesiánico.
Cuando Juan escribe en una fecha posterior, tiene libertad de mencionar su nombre, María, la hermana de Marta, ya que ella no necesitaba el anonimato. ¿Se acuerdan, hermanos? Vimos la semana pasada que sí surgieron varios Cristos antes del año 70. ¿Se acuerdan que surgieron varios Cristos diciendo yo soy el Mesías, tratando de nuevo de ponerse como los líderes que iban a rescatar a los judíos? Entonces, que María hubiera apoyado la imagen de un Mesías, eso lo hacía enemiga de Roma. ¿Por qué? Porque el emperador es César. Entonces, medio corría peligro si le identificaban todos aquellos que apoyaban a un Mesías y todos que apoyaban a alguien en contra de Roma, se ponían en peligro. Entonces, algunos piensan que Marcos está guardando el anonimato para no ponerla en peligro en esos años donde está escribiendo el Evangelio. Pues puede que sí, pero Marcos más adelantito en el Evangelio nos va a dar otro detalle de personas por nombre. Nos va a decir que el que cargó la cruz con Jesús era padre de Alejandro y Rufo. O sea, sí sabía, Marcos sí sabía y podía dar nombres y detalles. Pero él a propósito, ajá. Pero también porque en sí el Evangelio es que Cristo como siervo, o sea, como escribe de una persona, Ajá. pero no tiene ninguna... Probablemente también, o sea... No se lo entiendo, o sea, Marcos es Cristo el siervo, realmente genealogía y... Sí, o sea, probablemente conserva ese asunto y de nuevo, conserva también parte del lema de todo Marcos, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En este Evangelio el Señor les enfatiza a sus discípulos, el que quiera ser el primero será vuestro siervo, y el último, ¿verdad? Y que quiera ser el más grande será vuestro servidor. Entonces, el Señor está poniendo esto, probablemente también respetando. Pero bueno, ahora mire esto, versículo 6 en adelante. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanos, dice aquí, ésta ha hecho lo que podía. Y así está, literalmente en el texto griego es, ella hizo lo que tenía, o ella dio lo que tenía. Ahora, hermanos, ¿por qué dice aquí que esto se recordará en cada vez que se ha predicado este evangelio? ¿Sí? Pero pensando así, piensa en esta historia. ¿Por qué es tan valioso? Sí, pero de nuevo, piense en ella. ¿Eh? Pues a lo mejor que todo lo que tenía y se lo está dando así. Hermanos, y aquí, o sea, ella dio la cosa más valiosa. O sea, sí, exactamente. Hermanos, causó la indignación de las personas. Vamos a hacer así. Vamos a decir, hermanos, que alguien aquí en la iglesia vende su única propiedad que tiene. ¿Qué le gusta? $1,000,000. Viene y lo echa en la oferta. ¿Qué reacción causaría en nosotros?
No, sí, pero pensando en vamos a decir, pensando en una mujer que tiene un único terreno, vende ese terreno y entrega toda la ofrenda. O sea, piensa en la reacción. O sea, piensa en la reacción que nos causaría algo así hoy en día. De alguien que da todo lo que tiene. O sea, es como, estás mal, ¿no? Ahora, Marcos no nos va a decir, pero en otros evangelios sí nos va a decir que también la criticaron. ¿Por qué? Porque algunos, Judas especialmente, robaba de la bolsa. Pero Marcos no lo dice. Hermanos. Es una cosa muy mala. O sea, de que, oye, no me arriesgo. Bueno, yo voy a pensar esta cosa que dice, oye, ¿cómo vas a pagar 1.000.000 pesos? ¿Cómo vamos a arreglar la oficina y así? En el edificio. Pero ella dice, no, pues es que yo no quiero porque se haga esto. No, pero aquí, bueno, la cosa es, hermanos, aquí la cosa es la cantidad y la manera extravagante. Entonces, este es el punto. El Señor está diciendo, esta mujer entregó todo y dio todo lo que tenía. O sea, ella podía tener, hermanos, no sé con cuánto ella podía vivir, por lo menos era de un año, pero lo entregó todo. Y dice el Señor, esto va a ser recordado para memoria de ella. Ahora, aquí termina esta historia. Y luego mire lo que dice, versículo 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ahí en sus notas, hermanos, estoy inciso C, abajito del inciso C. Nótese que la siguiente escena indica que Judas fue a los principales sacerdotes. Otra traducción de esa palabra es salió o se marchó. Usted puede traducir legítimamente, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, salió o se marchó. Ok, eso significa que estaba dentro del lugar previamente mencionado. Él estaba en la casa donde la mujer ungió a Jesús y probablemente era uno de los indignados por el desperdicio. Ahora, hermanos, ¿pueden notar eso? O sea, él está enojado porque esta mujer ha entregado todo y para él es un desperdicio. Entregar todo por Jesús es un desperdicio. Y entonces, hermanos, va y lo quiere entregar. Ahora, nótese, hermanos, que Marcos lo presenta y dice ahí textualmente, uno de los 12. Hermanos, y este es el recordatorio temeroso para cada uno de nosotros, que uno puede lucir como un discípulo, hablar como un discípulo, ser contado como un discípulo, ¿y qué? Y no ser un discípulo, ser un traidor. Hermanos, Judas es el recordatorio para nosotros que debemos tener mucho cuidado con las apariencias. Mucho cuidado, hermanos, con lo que la gente pueda ver de nosotros y asegurarnos que somos verdaderos discípulos de Jesús. Dice, uno de los 12. Ahora, no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué se necesitaba a alguien como Judas? Luego mire lo que dice ahí, versículo 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una oportunidad para entregarle. ¿Por qué se necesitaba alguien como Judas? De nuevo, recordemos que Jesús predicaba en los lugares públicos y sería muy difícil arrestarle mientras estuviera con una gran multitud. Entonces, tendría que buscar un tiempo en donde él estuviera solo o por lo menos con menos gente.
Por eso dice el texto que Judas buscó una oportunidad para entregarle. De nuevo, si ellos no podían arrestarle en un lugar público, menos en el templo. Entonces tenían que buscar. ¿Y quiénes son los únicos que saben dónde duerme Jesús? ¿Quiénes saben los hábitos de Jesús? Los discípulos. O sea, necesitaban uno de ellos. Entonces, imagínense. Ahora, no dice que los líderes fueron a buscar a Judas. Judas fue a buscarlo a ellos. Y le prometieron dinero. ¿Verdad? Entonces, él va y va a buscar una oportunidad para entregarle. Y usted y yo sabemos que él encuentra la oportunidad. ¿Por qué? Porque la última cena es una cena que tiene con sus puros discípulos. A lo mejor unas personas extra más, como vamos a ver más adelantito en la narración. Pero no va a estar todo. También no va a ser en el día. ¿De acuerdo? No lo van a arrestar en el día. Sí, hermanos, en el día tampoco lo hubieran podido arrestar. Entonces necesitan una persona como Judas para que pueda darles el lugar preciso, para que pueda darles la hora precisa. Y eso, hermanos, en tiempo moderno es como ¿qué? O sea, ese tipo de cosas en los tiempos modernos es como ¿qué? Si usted quisiera entregar a un capo, si usted quisiera encontrar a un narco, o sea, ¿por qué? Porque no va a agarrarlo con toda su gente, no va a agarrarlo con todos sus... Tiene que buscar un momento donde tenga el menos seguridad. O sea, en tiempos modernos, hermanos, sería como entregar un líder, ¿verdad? Y necesitaban una persona como Judas. Ahora aquí, los minutos que nos quedan, y yo creo que vamos a ir al refrigerio antes, hermanos. ¿Cómo se conectan las historias? Yo lo resumí de esta manera. Una mujer entrega todo lo que tiene por Jesús. Y Judas entrega a Jesús para conseguir todo lo que puede. Que fue una miseria, porque 30 monedas de plata. Y aquí viene, hermanos. Ahora, vamos a pensar en nosotros. Vamos a pensar en nosotros. Sobre nuestra devoción, sobre nuestra entrega al Señor Jesús. De nuevo, aquí tenemos de nuevo una historia de devoción y traición. Y tenemos de nuevo, tenemos un extremo de una devoción muy alta, un sacrificio y una ofrenda muy extravagante. Y tenemos una traición muy profunda. ¿Qué nos enseñan estas historias? Hermanos, ¿y qué son las cosas que nosotros podemos aprender y podemos tener en cuenta? Pensando en la mujer, pensando en los discípulos, pensando en Jesús, pensando en Judas, pensando en los líderes. ¿Qué son las lecciones que nosotros podemos aprender de esta historia? Hermano Ortega. de devoción en el Señor, para mí me hace mucho ruido en el sentido de que ella sabía quién era Jesús. Ella sí entendió, captó el sentido de que efectivamente iba a morir. Entonces, de una vez lo hago. Y lo de Judas, a mí se me hace de lo más pusilánime, barato, y digo, que realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pienso yo. Sí, yo creo que sí, porque acuérdese que venimos de la siguiente historia donde el Señor Jesús, se acuerda, predice que van a sufrir mucho, que sus padres los van a entregar, sus hermanos los van a entregar, y ellos necesitan ser perseverantes y no negar a Jesús. Hermanos, porque en verdad nosotros no nos imaginamos lo que es la persecución y cómo la persecución nos podría quebrar y negar a Jesús. Y hermanos, a lo mejor no tiene que ser la persecución, pero de nuevo, a veces, yo puedo recordar, hermanos, cuando, por ejemplo, cuando yo fui recién convertido a los 15 años, no siempre era muy cómodo decir que era cristiano. No siempre fue muy cómodo de decir, no, pues yo soy creyente o yo soy cristiano.
¿verdad? ¿Por qué? Porque las amistades presionan, el ambiente presiona. O sea, o sea, no necesitamos ver la persecución para ver que muchas veces hay cosas que nos quiebran de negar a Jesús. Y entonces aquí tenemos de nuevo a Judas, que no nada más lo niega, lo va a entregar. Ahora, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar de esta historia? Yo tengo una aplicación, nada más quiero ser muy cuidadoso con esto. ¿Qué pienso? Hoy en día, historias como estas, hermanos, especialmente de la mujer, se usan, hermanos, con malas intenciones. Porque, de nuevo, ella entregó todo lo que tenía. Historias como estas son las que se oyen hoy en día en la iglesia para abusar y lucrar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en muchos cultos, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo más valioso? Y en verdad, en algunos cultos, eche su anillo, eche su reloj. Así como esta mujer entregó todo por Jesús, usted lo puede entregar todo. Y se utilizan este tipo de historias. Ahora, hermanos, hay que tener, lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, tener cuidado para no usar estas historias para lucrar. Pero por otro lado, hermanos, que nuestro temor no nos quite de darle al Señor. Porque en verdad, hermanos, el que le demos al Señor debe ser un asunto personal y debe ser un asunto entre Dios y nosotros. Y lo que quiero decirle, hermanos, es, cuando usted da algo al Señor, y no importa la cantidad, porque ya también vimos la ofrenda de la viuda, ¿se acuerda? No es la cantidad, pero cuando usted da algo al Señor, el Señor toma en cuenta eso. Y si las personas que manejamos o administramos ese dinero lo usamos mal, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, de nuevo, porque aquí hay de nuevo dos peligros. Pensar que por el abuso no demos, porque de nuevo, este asunto de dar es un asunto personal. Y creo, hermanos, de nuevo, que cada uno está en su derecho de dar al Señor lo que cree que es correcto y lo que cree que es. Le digo esto, una ilustración. Yo no estaba en la iglesia, pero en nuestra iglesia en Puebla, cuando yo ya estaba trabajando aquí, llegó una hermana que ahora amamos mucho y que no les voy a contar quién es porque a lo mejor un día nos visita. ¿Verdad? Pero hermanos, apenas tenía lo suficiente para comer. Literal, hermanos, no estoy jugando. Como a veces nosotros decimos eso no, tenía, hermanos, salía apenas con las comidas. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó a buscar al Señor, y hermanos, un domingo ella da su ofrenda. Lo que regularmente hacía los domingos es, terminando el culto, ella se iba a un lugar para comprar chácharas para vender, porque los lunes se ponía en un puesto y vendía chácharas, y de eso, hermanos, sacaba sus días. Entonces, un domingo, ella echa su ofrenda. ¿Cuánto? No sabemos. Y una hermana la ve y le dice, ¡Ey, no andes haciendo eso! Tú tienes mucha necesidad. No andes haciendo eso. Ya cuando te alivianes y cosas, ya puedes darlo, ya puedes. Y hermanos, ella dijo, no, es para el Señor. Y lo dio al Señor. Lo que podemos decirle y el testimonio que ella pueda dar, hermanos, es que nunca le ha faltado. No es que nunca ha tenido presión y no es que siempre haya tenido en abundancia, pero nunca le ha faltado. Hermanos, yo no sé qué haría. A lo mejor yo sería como la otra hermana diciéndole, no ande haciendo esas cosas. Pero ella, de su corazón, dio lo que tenía. Porque es un asunto con Dios. Es un asunto con Dios, hermanos. Es un asunto. Debemos evitar el abuso. Y usted ya sabe que nosotros estamos en contra de lucrar con la fe, en contra de lucrar. Pero lo que cada uno quiera dar al Señor es un asunto personal. Es un asunto personal. Hermanos, y Dios lo sabe. Y lo importante es tener un corazón para el Señor.
Por eso yo creo que el Señor muchas veces dijo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Porque dar al Señor, hermanos, Él nunca nos va a pagar mal. Nunca, nunca nos va a pagar mal. Y hermanos, nunca le vamos a dar tanto a Él que nos gane. Señor, así yo ya te di un montón y tú no me has dado nada, ¿no? Entonces hay que nada más hay que tener una correcta perspectiva en esto. Bueno, yo no quiero usar esta historia y le prometo nunca usar esta historia para pedir dinero. Nunca. Pero no quiero quitarle, hermanos, entre usted y el Señor, que lo que usted le quiera dar al Señor, el Señor nunca lo va a olvidar. Y nunca lo va a subestimar. Nunca. Porque el Señor sabe su situación. El Señor sabe. Hermana Lupita. Hermanos, que eran 30 piezas de plata. Entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Y ahora hermanos, piense, ¿por cuánto muchas veces los creyentes estamos vendiendo a Jesús? ¿Por cuánto lo estamos traicionando? ¿Por cuánto lo estamos negando? Hermanos, muchas personas se han apartado del Señor. ¿Por cuánto? ¿Qué cosa han obtenido después de apartarse del Señor? Yo creo que esto es una historia para reflexionar, hermanos, en los puntos de devoción y traición. Bien, vamos a orar, hermanos, y terminamos. Señor, gracias te damos por la historia de esta mujer, porque nos enseña que no hay ofrenda tan extravagante que no podamos dar a ti. Señor, tú sabes, y tú nos conoces, que no estamos a favor de lucrar con la fe, y no estamos a favor de presionar a las personas usando estas historias tan hermosas. Pero tú ayúdanos, Padre, a tener un corazón para ti, a tener una devoción para ti. Y ayúdanos, Señor, a recordarnos que todo lo que te damos, y no nada más en dinero, sino también en tiempo, Señor, tú nunca, nunca lo olvidarás. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener una devoción hacia ti, un corazón hacia ti. Y como decía la hermana Lupita, que en verdad te demostramos que te amamos. Ayúdanos, Señor, por favor, y bendícenos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.